El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. La carta a los Hebreos que hemos escuchado hoy como primera lectura nos hace una gran explicación de lo que es el don de la fe. Recordemos que es una de las virtudes teologales. Hace tiempo leía yo un comentario de San Agustín sobre la oración. Y se decía: ¿por qué orar a Dios siendo que Él ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos? Y San Agustín dice: oramos porque de esa manera acrecentamos nuestro amor por Dios, pero también oramos porque de esa manera nos preparamos para recibir las gracias que Dios nos va a conceder por medio de nuestra oración. Por eso oramos, porque necesitamos prepararnos para poder hacer buen uso de esas gracias para nuestro bien, para el bien del prójimo y para la gloria de Dios. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera, dice la carta a los Hebreos. Se dice que en una ocasión unas personas de un pueblo agrícola estaban muy tristes porque no llovía y toda la siembra, todo lo que habían sembrado se estaba dañando a falta del agua. Pero eran personas de fe, entonces decidieron ir con el sacerdote de la iglesia y decirle: «Mire, ¿será que nos puede organizar una misa aquí para pedirle a Dios agua?». Y el padre dijo: «Claro que sí, vamos a reunirnos». Y fijaron la fecha para la misa y todo el mundo llegó a la iglesia. Pero una niña decidió llegar ese día, siendo que era un día radiante, soleado, hermoso. La niña llegó con un paraguas y llegó con un poncho. Y la gente se sorprendió y decían: «¿Pero por qué vienes así?». Y la niña decía: «Porque venimos a pedir agua, venimos a pedir lluvia. Y yo creo que Dios nos la va a conceder». Muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas, pero no estamos preparados para recibirlas. Realmente tenemos la duda si Dios nos concede lo que le pedimos o no. Siempre que nosotros pidamos algo para la gloria de Dios, para el bien del prójimo, para nuestro bien, no tenemos que tener duda alguna. Ahora, si estamos pidiendo, dejándonos guiar por nuestros caprichos, nuestros complejos, entonces ahí sí, porque Dios no nos va a dar nada que no nos convenga. Así que pidámosle al Señor que aumente nuestra fe,
para que nosotros podamos creer que Él nunca nos deja solos, nunca nos abandona y que escucha nuestras súplicas. El Evangelio, por su parte, nos presenta un pasaje muy interesante porque Jesús está en lo suyo, es decir, está en la evangelización, sanando enfermos, predicando la buena nueva del Evangelio, está acompañado de sus discípulos, pero les pide que vayan a la otra orilla del lago. Cuando yo leo esto entre líneas, yo entiendo algo que quiero compartir con ustedes. Y es lo siguiente: nosotros muchas veces nos acostumbramos a estar en un lugar de confort, donde nos sentimos bien. Hacemos lo que sabemos que podemos hacer, pero no nos arriesgamos a ir más allá. Y eso genera sus consecuencias. Porque muchas veces, al no exigirnos, no sabemos realmente lo que somos capaces de hacer con la gracia de Dios. Entonces nos conformamos y nos quedamos en un punto de confort y de ahí no salimos. Pero eso refleja muchas veces que tenemos desconfianza y temor de Dios, o mejor dicho, miedo de que Dios obre en nosotros. Jesús les pide a los apóstoles ir a la otra orilla, es decir, salir de su punto de confort para abandonarse en Él, en sus manos. Hasta el punto de que cuando se desata esa tempestad, los apóstoles se sienten desprotegidos, porque no tienen el control de la situación. Pero Jesús sí lo tiene. Ese es el problema, por eso muchas veces no salimos de la zona de confort, porque sentimos que vamos a perder el control de la situación. Y nos cuesta entender que el control de todo lo debe tener Dios, no nosotros. Cuando están en medio de esa situación tan adversa, de viento, de olas, de agua por todos lados, y ven que Jesús está dormido, deciden reprender a Jesús, que osadía de los apóstoles, ¿no? Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Están regañando a Jesús. Fíjense que nosotros en muchas ocasiones cometemos el mismo error, de que cuando los caprichos no se nos cumplen, entonces nos molestamos con Dios, juzgamos a Dios y tantas otras cosas más que hacemos con Dios. Ellos tenían a Jesús en la barca, pero a pesar de todo no confiaban plenamente en Él. Y claro, seguramente tuvo que haber sido un momento muy difícil para ellos, sobre todo para los que no eran pescadores, porque recuérdense que entre ellos habían varios que eran pescadores, sabían nadar sin duda alguna y sabían un poco cómo manejar la situación, pero el resto de ellos no. Sin embargo, Jesús estaba allí. Aparentemente, Jesús no prestaba atención a la situación, aparentemente Él era indiferente, pero realmente no. Jesús se preocupa siempre de nuestras necesidades, se preocupa siempre de lo que nos aqueja, de lo que nos causa dolor. Jesús se despierta y con pocas palabras hace que el mar se calme. Pero después es Él el que reprende a los apóstoles y les dice, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Yo he comentado en varias ocasiones, pero creo que esta ocasión me brinda la oportunidad para decirlo de nuevo, que por lo general cuando nosotros decimos tener miedo a algo, solemos pensar en cosas malas o cosas que para nosotros parecen ser malas. Por ejemplo, la enfermedad, la muerte, la pérdida del trabajo. Pero ¿saben qué? Yo creo que lo peor es cuando nosotros comenzamos a tener miedo a Dios. Y vaya que muchas veces le tenemos miedo a Dios. Le tenemos miedo a que Él obre en nosotros, de que nos sane, de que nos transforme,
de que nos haga santos como Él es santo. Ese es el más triste de todos los miedos que podemos tener, tenerle miedo a Dios, porque Él no nos va a quitar nada, por el contrario, nos va a llenar de muchas bendiciones. Pero el abrirle el corazón a Dios significa que tenemos que doblegar nuestro orgullo y nuestra soberbia. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Para poder abrir el corazón a Dios, para poder dejar de tenerle miedo a Dios, tenemos que tener confianza plena en Él, sabiendo que lo que Dios quiere para nosotros es nuestro sumo bien, que está representado de manera especial en nuestra salvación eterna. Así sea.